Vamos a leer ahora la palabra del Señor en el libro del profeta Jeremías. Jeremías, en el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 19. Dice así la palabra del Señor. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán, y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. De causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales de todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti y no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Hay una expresión que me llama mucho la atención y creo que es más bien de aquí del norte. De verdad que yo no lo he escuchado antes de estar aquí, y es la que dice: hay que estar a lo que se tiene que estar, ¿no? Hay que estar a lo que se tiene que estar. O a veces también se oye dónde se tiene que estar o a lo que se tiene que estar, ¿no? Esto pues son los padres que se lo dicen a los niños, ¿no? A veces también la utilizaron un partido, ahora ya no me acuerdo cuál, pero también la he visto en campañas electorales, ¿no? A lo que se tiene que estar. Entonces la idea es pues que hay que saber entonces para lo que uno está, ¿no? Lo que uno entonces está haciendo y pues cumplirlo bien, ¿no? Llevarlo bien. Entonces, ser responsable y hacer las cosas bien. Bueno, pues esto es importante, sobre todo pues no solamente para los niños pequeños de una familia, etcétera, sino también para un político o para todo aquel que haga algo en la vida pública, ¿no? Porque tiene una gran responsabilidad contraída y comprendido también, por lo tanto, pues igualmente para un profeta de Dios. El profeta de Dios pues tiene que saber pues precisamente esto, a lo que tiene que estar. Sabe a lo que tiene que, para qué está él en esa situación, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que decir y cuál es la situación, qué es lo que él tiene, el papel que él tiene que jugar y cumplir. Y bien, pues esto en el caso del profeta evidentemente lo tiene que cumplir, no es una capacidad natural, ¿no? Que proviene de sí mismo. Esa capacidad proviene primeramente del llamamiento de Dios, no es que él dice un buen día, voy a hacer esto, ¿no? De su propia iniciativa, de su propia voluntad, viene del llamamiento de Dios, y Dios que lo llama también lo equipa para que así lo pueda cumplir. La semana pasada pues estuvimos considerando el llamamiento de Jeremías, este llamamiento, estas palabras iniciales de la profecía, y pues vemos que Dios no deja incompleta la obra que Él ha comenzado. Él llama a Jeremías a una tarea e inmediatamente pues le da esta palabra en la que Él le va a dar el sentido de su tarea, el sentido de su ministerio, de su futuro ministerio, ¿verdad? ¿Para qué está ahí, no? Y pues también le anima
y le fortalece pues de cara al mismo, ¿no? Le da una palabra para animarlo, para fortalecerlo de cara a cumplirlo, a pesar de las dificultades que sin duda vendrán. Bien, pues esto es lo que nos encontramos explicado sencillamente en estos versículos que hemos leído, en estas palabras del versículo 11 al 19, que vemos está compuesta por dos visiones de Jeremías y después por una palabra adicional de Dios en la que es una palabra en la que lo anima y lo fortalece, una palabra de ánimo de parte del Señor. Es pues entonces lo que vamos a considerar a continuación, ¿no? Primeramente, por lo tanto, por esta primera visión que leemos inmediatamente el versículo 11, cuando dice la palabra de Jehová: vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Seguramente se trataría de tal vez almendro en flor, ¿no? Una vara, una rama en flor, ¿no? Florecida del almendro. Cabe decir, nos acordamos de que Jeremías era de Anatot. Ya veíamos pues esa palabra, ese juicio de Dios que había pesado sobre la familia del sumo sacerdote y estaban recluidos en un destierro interior en esa ciudad de Anatot, o ese pueblo de Anatot. Bueno, pues cabe decir que Anatot era una ciudad o un pueblo donde se cultivaban los almendros, la almendra, productora de almendra, ¿no? Y que hasta el día de hoy está este pueblo y hasta el día de hoy están almendros alrededor. Y bien, pues entonces vemos que esta visión que vio Jeremías tenía que ver también con el paisaje que tendría delante, que él conocía. Era, sí, una experiencia sobrenatural, pero vemos que tampoco estaba absolutamente cortada de la experiencia normal de la vida de Jeremías, sino que vemos lo que hace es servirse de lo que él ya conoce para darle un sentido espiritual por la inspiración del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Bien, pues ¿qué significa esta visión? Ve una vara de almendro. Pues Dios mismo le da el significado a continuación cuando dice: me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces, bien, en esta respuesta de Dios hay una especie de juego de palabras, ¿no? En hebreo, y en nuestras Biblias, en el 60, lo encontramos, hay notas, ¿no? Que vemos cuando dice que yo apresuro, el verbo, pues en hebreo es shaket, ¿no? Y dice, pues, me apresuro, shaket, mi palabra para ponerla por obra. Entonces, la vara de almendro es shaket, y apresurar, el verbo es shoket. Entonces, ahí está. Es un juego de palabras que de esa manera pues no se ha perdido, nosotros también lo vemos. Y pues el verbo, la última palabra, que es shoket, yo me apresuro o apresuro mi palabra. El sentido sí, está traducido por apresurar, pero fijémonos, ¿no? Podría ser también vigilar, velar. En otros lugares lo encontramos de esta manera. Por ejemplo, en Jeremías, en el capítulo 38, en Jeremías capítulo 38 y versículo 38.1, pero bueno, oyeron Sefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, Pasur, hijo de Malaquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo, etcétera. Pero aquí no se ve la traducción muy claro, pero sí que se ve mucho más claro, evidentemente, en el Salmo 127, versículo 1, así que lo podemos leer, y es el texto que tanto conocemos: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Vemos aquí es el verbo velar, vigilar, y es el mismo, por lo tanto, que encontramos aquí en Jeremías 1, cuando dice yo apresuro. Podríamos decir entonces que
él estaba velando o vigilando sobre su palabra. Esto pues entonces nos ayuda a, pues, tal vez más información nos ayuda a comprender mejor lo que está diciendo aquí el Señor. De la misma manera que el almendro, pues cuando florece, ya esto ya nos está anunciando la venida de la primavera, ya el buen tiempo se acerca. Entonces se está, pues, por eso, grande y vigilando. Pues ahora aquí vemos que es Dios mismo quien está velando y vigilando. ¿El qué? El que se cumpla lo que Él ha dicho. Él, pues, había dado una palabra por todos sus siervos, los profetas, no de ahora, sino, que Dios iba a visitar la maldad del pueblo e iba a traer juicio a la nación. Pues Dios está velando, ¿no? Es una imagen que aquí nos encontramos en la palabra. Dios está, pues, vigilando para traerlo, porque va a venir, es inminente, va a llegar ya. Entonces, vemos, es la palabra que había traído Dios por medio de los profetas. Él vela por ella y ella vendrá, pues, en lo inmediato. Por lo tanto, vemos aquí la palabra profética. Entonces, y esta señal que Dios está dando a Jeremías, nos está hablando de la inminencia. Del desastre para la nación. Y ese es el, digamos, contexto en el que Jeremías va a hablar. Del desastre inminente, del cambio, digamos, total de las cosas, del régimen, de lo que ellos habían conocido, de la nación que ellos habían conocido por siglos. Todo iba a cambiar. Todo iba a cambiar. Iba a salir una situación completamente nueva. Y es en esa situación de inminencia, pues, que él tenía que hablar. Y es algo que nos hace también recordar lo que decía, por otra parte, el profeta Amós en su capítulo 3, versículos del 6 al 8. Dice: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces vemos que él tenía que hablar. Él tenía que profetizar. Dios había hablado. Dios, pues, le había dado esa comisión y él tenía que hablar, y lo que había hablado se iba a cumplir. Dios estaba velando por ello. El juicio era inminente. Esto también, pues, nos ofrece a nosotros la perspectiva correcta cuando hablamos la palabra de Dios. No somos Jeremías, en el sentido de que no somos, pues, profetas, porque Dios nos habla directamente, o que nosotros hablamos por inspiración directa del Espíritu Santo. Pero bueno, salvando estas distancias, nosotros cuando hablamos la palabra de Dios, cuando damos testimonio de Jesucristo, cuando hablamos el Evangelio, estamos trayendo la palabra de Dios. Y pues a veces lo podemos hacer, pues, de la misma manera que uno se atreve, ¿no? Cualquier otro, o nosotros mismos no nos atrevemos a hablar de cuáles son nuestras convicciones en política, ¿no? Sobre todo si tenemos aquí, ideas raras. No vamos aquí a atrever, ¿no? Pero fijémonos, no es esto, no es algo natural, no es algo de los hombres, es la palabra de Dios, que sí que es rara para los hombres, que es completamente rara, porque para los hombres les es locura. A los hombres naturales, están alejados en sus pecados, les es locura. Pero fijémonos la importancia de esta palabra, porque esta palabra es, o a unos, olor de vida para vida, o a otros, olor de muerte para muerte. Es una palabra que trae la salvación, o es una palabra que, si se rechaza, pues sella la condenación.
eterna. La condenación eterna. Vemos la importancia de cuando hablamos la palabra de Dios. Y Dios dice, está velando sobre esta palabra. Si la reciben, el que pues cree conforme al Evangelio tiene vida eterna. El que la rechaza obstinadamente, endureciéndose una y otra vez, pues lo que hace es estar sellando su misma condenación. Y es inminente, es igual de inminente esta ruina, este juicio. Ahora me dirán, pues 25 años, o a lo mejor quiero decir la palabra que le digo a esta persona, pues bueno, él va a seguir viviendo 25, 30, 40 años, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no es nada. En términos de la eternidad ya no es nada, por supuesto, pero incluso en la vida de una sola persona, ¿verdad? Pues si nos damos cuenta, pues ya han pasado ya 15, 20, 30 años, ya los hijos están ya crecidos, ya nos hemos dado cuenta, ya tenemos nietos. ¿Qué es eso? Y pensemos, esto era la misma situación de Jeremías, sí, el desastre inminente, pero nos acordamos la semana pasada lo que decíamos, su ministerio fue durante más de 40 años. Entonces, bien, estamos trayendo la palabra y la palabra pues es igualmente decisiva. Esto es también algo apropiado para la Iglesia en el ministerio que, bueno, no tenemos que traer la palabra profética en un sentido pues extraordinario, con inspiración, por supuesto. No somos profetas en este sentido, esos fueron los profetas de la Biblia. El ministerio de la predicación, el ministerio de la predicación del Evangelio ordinario de la Iglesia, en la Iglesia. Vemos que realmente Dios está velando igualmente sobre su palabra para ponerla por obra. Y Dios envía su palabra con un propósito. Y ese propósito se cumple. Nos dice Isaías 55 que Dios no envía la palabra y volverá la palabra entonces a él vacía, sino que la envía para un propósito y la va a cumplir. Y todo propósito de Dios, o toda obra de Dios, se puede decir, pues ya sea de bendición o ya sea para juicio, podemos decir si está precedida por el envío de la palabra. Bien, pues llama la atención, ¿no?, que en la historia muchas veces ha habido pues grandes obras del Señor justamente antes de grandes juicios. Ejemplo, siempre me viene a la cabeza, ¿no?, en Francia, los 7 años estos entre 1505 hasta 1522, que la palabra de Dios se expandió como la pólvora, que pasaron de una iglesia en 7 años a 2150 iglesias. Pues, bueno, eso fue que la palabra de Dios prácticamente llegó a toda la nación. Bueno, pues eso fue realmente para la salvación de unos pocos en comparación, pero eso trajo también, al final, grandes juicios para la nación. Grandes juicios para aquellos que la rechazaron. Bien, pues todo esto vemos, ¿no? Todo esto es lo que podemos ver en este pasaje, sacarlo también para nosotros. Todo esto es lo que le estaba diciendo Dios a Jeremías después de su llamamiento a servirlo. Y Dios pues le estaba dando esta palabra con esta visión, ¿no? No es poca cosa el traer la palabra. Con la palabra realmente Dios está obrando. Dios va a obrar. Bien, pues esto en cuanto a la primera de las visiones, pero vemos la siguiente en el capítulo versículo 13, dice: vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Veo una olla que vierte. Y dije: veo una olla que vierte y su faz está hacia el norte. Puede significar o hacia el norte, mirando el norte, o del norte, ¿no? Que viene del norte, una olla hirviendo que viene del norte. Seguramente este es el sentido, ¿no? Seguramente este es el sentido según el contexto. ¿Por qué? Porque fijémonos, ¿no? Es como que Jeremías ve una olla hirviendo, ¿no?
y está pues a punto de derramarse toda la olla hirviendo del lado del norte sobre la ciudad, sobre la nación. Y esto es también pues el contexto, porque fijémonos en el versículo 14 dice: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra, porque he aquí yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Entonces tenía que ser del norte. En aquellos momentos había un enfrentamiento, ¿no?, entre las dos, digamos, grandes superpotencias de la época. Uno era pues el reino del sur, ¿no?, Egipto, y otro pues el del norte, que es Asiria. Ya pues es como pues en la Guerra Fría, la Unión Soviética, Estados Unidos, etcétera, pues igual, ¿no? Estaba este enfrentamiento entre las dos potencias, Asiria, que sería pues la de ahora, Siria, Irak, ¿no?, y Egipto, y Israel quedaba en medio, y era, digamos, el lugar donde casi pues se enfrentaban, ¿no? Bien, pues muchos estaban precisamente temerosos del sur, de Egipto. Pensemos, ¿no? Recordemos Josías, el rey Josías, que por cierto había sido un gran rey que había traído una gran reforma al pueblo, pero de hecho él se enfrentó al rey de Egipto Necao, y el rey de Egipto Necao pues eso, acabó con su vida. Entonces, muchos estaban temerosos, como decimos, de Egipto, pero de hecho, por alguna razón no iba a ser Egipto, sino que el mal iba a venir del norte. ¿Por qué? Evidentemente, la soberanía de Dios así lo había dispuesto, Él lo había decretado, el plan soberano de Dios, ese es el que se cumple. Pero, además, podemos ver nosotros, humanamente hablando, una razón. ¿Por qué? Pues porque Egipto, por las razones que sean, pues no era una amenaza tan grave, no se aplicaba tan a fondo. Con Israel no se aplicaba tan a fondo. Pues mira, pasó por ahí Necao, acabó con la vida de Josías, pero no hizo nada más. Sin embargo, no era así con Asiria. Se puede decir que la amenaza de Egipto no era tan grave o no era tan radical. Permitía, digamos, a Israel en lo posterior, en lo sucesivo, digamos, más grado de libertad, más grado de autonomía, ¿no? El pueblo iba a seguir más o menos como siempre, funcionando como siempre. No había, pues, ningún problema en este sentido. Sin embargo, como decimos, no sería así con Asiria. La invasión de la nación por Asiria, esto iba a desmantelar por completo la nación. Esto iba a acabar, como decimos, con el mundo, con la sociedad, con la vida del país tal como ellos lo habían conocido hasta entonces. Vemos esto entonces, lo que hemos dicho en el capítulo, versículo 15, versículo 16, hemos visto que vendrán hasta las puertas de Jerusalén, hasta todas las ciudades de Judá, a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. La razón, por lo tanto, era que de esta manera la idolatría iba a ser castigada por Dios, porque dice en el versículo 16, lo hemos leído, que incensaron a dioses extraños y a la obra de sus manos adoraron. Entonces vemos que iba a ser castigada, pero no solo eso, iba a ser extirpada, iba a ser cortada de raíz. En adelante
no habría ese problema en la nación. Habría otros, sin duda, y los habrá en la historia de Israel, ¿verdad? Después del exilio, hasta el tiempo de Jesús, habría otros problemas, pero el problema persistente de la idolatría en Judá, Jerusalén, etc., ya eso no existía. Eso era algo del pasado. Entonces vemos que Dios iba a traer un cambio radical en la vida de la nación. Fijémonos, ¿no? Esto es como cuando nos convertimos, ¿no? ¿Qué tipo de cambio traemos o hay en nuestra vida, ¿no? Es una nueva vida la que uno tiene cuando uno se convierte a Dios, ¿no? Y estamos alegres, estamos gozosos por esto, ¿verdad? Pero esto comporta acabar con la vieja vida, erradicar con la vieja vida, acabar con lo que antes éramos y antes estábamos haciendo. Y ha de ser un cambio radical. Y no hemos de ir siendo pensando, vamos a ir cambiando poco a poco, me voy a poco ir mejorando yo por mí mismo. No es este tipo de cambios progresivos que nosotros vamos haciendo en nuestra vida, sino que ha de ser un cambio que Dios obre en nuestra vida por su palabra y por su Espíritu Santo. Es de esta manera, un cambio radical. La palabra radical significa hasta la raíz. Hasta la raíz. Porque al final, pues, si la raíz es buena, pues el tronco, las ramas, los frutos van a dar conforme a la raíz, ya sea buena o mala, ¿verdad? Entonces, si no hay un cambio de raíz, un cambio de nuestra manera de ser, vamos a seguir siendo lo mismo, ¿no? Solamente va a ser un lavado de cara, pero en el fondo va a ser lo mismo. Pensemos que esto es también, ¿verdad? En cuanto, por lo tanto, en general, ¿cómo va a tener que ser una reforma? Una reforma muchas veces no se plantea esta disyuntiva, ¿ha de ser progresiva, ha de ser moderada o ha de ser radical, ¿no? Se optó pues en distintos lugares durante la reforma por cambios progresivos, grandes cambios graduales, el anglicanismo, el luteranismo, o realmente la forma bíblica de la Iglesia y la plenitud de la verdad de la palabra de Dios. Entonces vemos que ha de ser así. Uno cuando una mujer cuando por ejemplo está pues encinta, no está un poquito embarazada, por ejemplo, no está embarazada o no está embarazada. Realmente es así también con los cambios que se tienen que proceder en cuanto a la palabra de Dios. Ha de ser profundo. La palabra de Dios tiene que llegar hasta transformar todo. ¿Por qué? Pues porque si no se hace así de esta manera, ¿verdad? Pues Dios vendrá en su juicio y lo hará Él. Los ídolos que no se hayan quitado en nuestras vidas serán caídos, serán derribados por el Señor. Si no lo hacemos nosotros, lo hará Él. Y Él lo hará por completo. Él lo hará hasta el fondo. Y Él lo hará hasta la raíz. Bien, pues esto es lo que encontramos, ¿verdad? El Señor, pues realmente en este sentido, las demandas de la palabra de Dios siguen siendo las mismas. Bien, pues realmente este es el mensaje que va a traer esto tanto en la vida de las personas como también como iglesia. A uno le puede acarrear problemas, ¿no? Le puede acarrear problemas y pues a lo mejor no va a ser tan popular como uno esperaba o esperaban de él. Y es lo que le ocurría también a Jeremías. Teniendo esta palabra, ¿no?, que él tenía que traer, realmente la inminencia del juicio, que iba a ser pues realmente cambiar por completo el antiguo orden de cosas, un juicio a fondo hasta la raíz,
por todo el cambio que el pueblo no había hecho, porque había intentado servir un poco a Dios y servir un poco también a los ídolos, y pues intentar hacer un poco compromisos y hacer un poco de síntesis entre lo uno y lo otro. Como no se había hecho, ahora Dios lo iba a hacer. Dios iba a traer ese juicio y él tenía que seguir predicando hasta ese momento. Bueno, pues no iba a ser una situación fácil para Jeremías, ¿verdad? Y pues entonces tenemos ahora a continuación lo que decíamos también, una palabra de ánimo en la que Dios fortalece al profeta, y es lo que leemos a partir del versículo 17, cuando dice: tú pues ciñe tus lomos. Esta es una imagen de la palabra para hablar de, pues eso, de levantarse, ¿verdad? De ponerte un cinto en la cintura, pues para poder hacer esfuerzos, para poder doblarte, etcétera, etcétera. Es decir, es una imagen también de la disciplina. Disciplínate, levántate y actúa. Y dice, por lo tanto, pues levántate, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. Y dice, no temas delante de ellos, para que, y esto es una advertencia, si tú temes, dice, no te haga yo quebrantar delante de ellos. También se podría decir, para que no te haga temer. Es el sentido. Si Dios castiga, vemos el miedo que se tiene ante los hombres, pues con más miedo. Es lo mismo que tenemos en Isaías, en el capítulo 7, la palabra que dio Isaías precisamente al rey Acab, cuando dice en el versículo 9: la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Y lo que decíamos, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. La fe, la confianza, la fe, vemos, va de la mano con la confianza. La confianza echa fuera el temor. Si estamos temiendo, no estamos depositando la fe en el Señor. Entonces vemos nuestra relación con Dios se basa en la fe, desde el principio al fin. Somos salvos de fe en fe, como dice Romanos capítulo 1, de fe para fe, de fe en fe. Siempre la fe tiene que estar ahí, y la fe comporta confianza y seguridad en Dios. Las imágenes que emplea también Dios pues son poderosas para fortalecer y animar al profeta. En el versículo 18 dice: porque he aquí que yo te he puesto en este día como 1, ciudad fortificada; 2, como columna de hierro; y 3, como muro de bronce contra toda esta tierra. Entonces vemos aquí esta ciudad fortificada, la columna, el muro de bronce. Curiosamente, pues las ciudades iban a ser sitiadas, iban a caer, ¿no? Y las columnas de las murallas y los muros iban a ceder ante el ejército de Nabucodonosor. Sin embargo, él iba a permanecer en pie. Todo se iba a venir abajo en el país, en la nación, pero Dios iba a sostener a su profeta hasta el fin, durante todos estos largos años, estos 40 años. Y todos los que se oponen contra Dios, aunque ellos parezcan tener todo el control y que van a prevalecer, ellos caerán. Mientras que aquellos que sirven a Dios y siguen trayendo su palabra, ellos permanecerán y estarán en pie. Y todo esto, ¿por qué? Porque Dios está con ellos. Versículo 19. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Y eso que estos que pelean no son cualquier persona, dice, contra los reyes de Judá, versículo 18, sus príncipes, sus sacerdotes, el pueblo de la tierra, es decir, toda la nación, es decir, todo el país, todos los reyes, los sacerdotes, todos los que tienen el poder, y además toda la nación van a estar contra ti, porque tú vas a estar hablando en contra de ellos. Pero dice, no podrán contigo, ellos se vendrán abajo, tú estarás en pie, porque yo te sostengo. Y esta es la misma promesa
que nos da Jesucristo cuando nos envía a predicar en Mateo 28. Dice, id y predicar el Evangelio, id y anunciar el Evangelio a toda criatura. Dice, haced discípulos a todas las naciones, enseñad a todas las naciones, enseñándoles a guardar todas las cosas de la palabra de Dios. Y es la misma, por lo tanto, confianza que Él nos da. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Jesucristo, por lo tanto, es el Dios Todopoderoso, sentado a la diestra de Dios Padre. Y Él es Dios con nosotros. Él es Emmanuel, que nos fortalece, por lo tanto. De la misma manera que fortaleció a Jeremías. Él nos fortalece, como Dios omnipotente que es, para que hagamos frente a toda dificultad, a toda oposición que se pueda levantar en contra de nosotros por traer la palabra de Dios. Él, Jesucristo, es nuestro gran Rey. Si nosotros somos sus siervos y nosotros somos fieles a Él, Él nos va a saber guardar. Él va a saber defendernos y guardarnos. Bien, pues vemos, estas son las palabras en este capítulo, en este texto. Estas palabras que a Jeremías tuvieron un gran significado porque le permite entender para qué está ahí, le permite entender cuál es el sentido de su ministerio, el tiempo en el que él vive y lo que él ha de hacer, el sentido de la visión que recibe de Dios y recibir las fuerzas de parte del Señor para cumplirlo. Y de esa manera pues vemos cómo él iba a ser fortalecido para llevarlo a cabo todo, por medio de la confianza en el Señor. Dice, no temas delante de ellos para que no te hagas temer, para que no te quebrante. Vemos, estas palabras han de estar grabadas en nuestro interior. Él está con nosotros. Y si está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si está Dios con nosotros, si Jesucristo está con nosotros, hagamos lo que Él nos dice, a pesar de toda la oposición que pueda haber, a pesar de toda dificultad. ¿Por qué? Porque a pesar de la dificultad prevaleceremos. Al final la victoria es nuestra, porque Él ha vencido al mundo y porque somos más que vencedores en Cristo, porque todo lo podemos en Cristo. Entonces conviene agradar a nuestro Señor para que el Señor haga también esta obra en nosotros. Si hemos de llevar la palabra a los demás, personalmente, a esta generación, pues hemos de ver las cosas así y hemos de así creerlas. Así pues, el Señor nos ayude y bendiga su palabra en nuestros corazones y que así sea.